¿Cómo están? Dios les bendice. Qué bueno volver a juntarnos. Este saludo siempre es para los que van a verlo después, antes de que empiezan a aparecer en vivo. Es sin lugar a duda un tiempo especial. Sábado, día de sepultura, día donde ha sido sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y estamos recorriendo a lo largo de toda esta Semana Santa, donde vemos en la palabra de Dios cada día con gran intensidad. Ya Jesús ha sido crucificado. Lo último que leímos ayer y vimos a Cristo en el gobierno de todas las cosas, y hasta el último momento donde dice la palabra que Él expiró. Primero dijo consumado es, y allí se cumplieron todas las cosas que Él había venido a hacer, y expiró y dijo: Padre, en tu espíritu encomiendo mi alma. Y allí fue un tiempo de gloria. Ahora, esto no termina allí, porque nuestro Señor no solamente es Señor de muerte, que nos provee una muerte para que podamos vivir en ella, sino que es un Señor que nos permite cubrirnos en Él, establecernos en Él, meternos en Él, introducirnos en su propia vida. Y quiero comenzar a leer algunos pasajes bíblicos. Quiero hoy ser más corto de los días anteriores. Lucas capítulo 23, dice allí la palabra de Dios. Y antes simplemente esta aclaración. Si querés podés recorrer, este ya es el 6º día que estamos hablando de Semana Santa, no porque el Señor nos pida una Semana Santa sino una vida santa, pero sí estamos recorriendo porque nos hace bien, porque es bueno conocer y pedir a Dios revelación de todo lo que nuestro Señor vivió. Así que te animo a que veas los anteriores que están aquí subidos, pero también están en mi canal de YouTube. Vamos a Lucas 23, vamos a leer distintos relatos de los evangelios porque cada evangelio menciona algo y son sumamente interesantes. Dice el capítulo 23 de Lucas, verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y miren lo que dice la palabra aquí, lo que empieza a suceder. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y tembló la tierra y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas, tuvieron gran temor. Y dice la palabra que luego de esto hubo un hombre que estuvo allí para José de Arimatea, ¿sí? Se me había ido el nombre, José de Arimatea, que estuvo presente y le fue a pedir a Pilato el cuerpo para poder llevarlo y sepultarlo en su propio lugar. Pero miren lo que dice allí en Marcos, verso 37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y aquí es Jesús sepultado, y es en el verso 42 que dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, antes del día del Shabbat, del sábado. Dice en el verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. No creían que estaba muerto. Y acá Jesús es una clara confirmación de que no había muerto por causa de la crucifixión, sino por causa de el consumado es, de haber terminado el propósito por el cual fue enviado por el Padre a la tierra. Ayer vimos cómo en Getsemaní el Señor muere a su voluntad, y es en Getsemaní que Él muere para luego entregar su vida en todos los sentidos allí en la cruz del Calvario. Y aquí es que Pilato se asombra, de hecho, que
se le arrima José de Arimatea, y cuando les va a pedir esto, Pilato manda a los centuriones y les pide que vayan a controlar si están muertos, y que de última, como era el día de descanso, le dice quiebren las piernas, porque iban a producir directamente una hemorragia y una muerte que iba a acontecer rápidamente. Pero cuando llegaron no hizo falta, acá lo vemos. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en su sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Allí estaban todos expectantes. ¿Qué ocurriría? Él dijo que iba a resucitar. ¿Cuándo lo iba a hacer? Él había dicho que, claro, nosotros lo sabemos ahora por la palabra, pero que iba a destruir ese templo y el tercer día lo iba a volver a levantar. Juan, capítulo 19, está hablando también de esto. Y dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esta era otra promesa que venía sobre su vida. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, le clava una lanza en el costado, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también la otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el verso 38, allí en Juan 19, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió esto. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Saben quién aparece en escena? Otra vez aparece Nicodemo, aquel que había visitado de noche, aquel que tenía todo el deseo de seguirle, pero que no comprendía, aquel que Jesús lo había confrontado y le había dicho, pero ¿no son ustedes maestros de la ley? Ustedes que son ciegos en guía de otros ciegos, ustedes que dicen conocer, ustedes que no entran en el reino, pero tampoco han dejado entrar. Nicodemo tenía su corazón con Jesús y verdaderamente él decía que él venía del Padre, porque si no, no podría hacer las cosas que él hizo. Jesús le había instado y le había dicho, Nicodemo, es necesario que mueras y que puedas nacer de nuevo, en realidad que nazcas de nuevo. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticos, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno que había muerto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Querido, ese día el cuerpo, la carne de Cristo murió, el cuerpo de Jesús murió, pero el Espíritu permaneció vivo, permaneció allí en medio de la presencia de Dios, en medio de todos, y vamos a ver qué es lo que sucede en este tiempo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, claro, pero no estaba su espíritu en ese lugar. Dice la palabra que Él parte de ese lugar en el momento de su muerte, allí en Mateo capítulo 27, verso 50, donde Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, dice la palabra, su espíritu. Bueno, estuvo en otro lugar durante esos 3 días, entre la crucifixión y la resurrección. La gran pregunta es, ¿dónde está? Y hay muchos pasajes donde habla, pero no hay una certeza literal de qué fue lo que ocurrió. Hay muchas cuestiones, algunos dicen que bajó al infierno y allí siguió sufriendo, allí siguió tomando de la autoridad. De hecho que hay muchos
cantantes que hablan de que Él fue al infierno. Bueno, la palabra de Dios no habla, dice que sí descendió al Hades. El Hades no es el infierno, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Hades es este lugar que dice la palabra donde permanecen los muertos, tanto justos como injustos. ¿Dónde estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Y vemos allí en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, escuchen esto porque esto empieza, y por eso te animo a que no te quedes solamente con esto. Espero que esto sea un disparador para que te pongas a buscar, para que te pongas a leer, para que empieces a comparar entre los evangelios y empieces a disfrutar de los detalles, porque tienen una riqueza de crecimiento en el espíritu impresionante. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Efesios capítulo 4, del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Colosenses capítulo 2, verso 15 vuelve a hablar de esta situación y dice: y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos, escuchen, sobre ellos en la cruz. El lugar de victoria, el lugar de consumación está hecho en la cruz. No es que el Señor después desciende y... No. Ahí toma dominio, ahí toma control, ahí toma autoridad, ahí vence todas las huestes de maldad. Hebreos vuelve a decir, capítulo 2, versos 14 y 15, dice que porque los hijos participaron de sangre, él mismo también participó de sangre, y fue y le quitó al que tenía las llaves del imperio de la muerte, esto es al diablo, dice la palabra, para tenerla en sí. La Biblia no aclara enteramente acerca de lo que Jesús hizo exactamente esos 3 días entre la muerte y la resurrección. Por lo tanto, querer empezar a buscar y empezar a formar una doctrina de esto es demasiado peligroso, muy agarrado de los pelos. Hay gente que lo hace, no lo discuto, pueden ser pensamientos, pueden ser formas, entendimientos, pero a razón de verdad no es esto lo que tiene un significado espiritual, porque tendremos tiempo para preguntarle al Padre qué fue lo que ocurrió. Por lo que podemos decir de lo que sí deja claro la palabra, Él hizo 2 cosas. Número 1, Él consoló a los santos difuntos y los llevó a un hogar eterno y proclamó victoria sobre los ángeles caídos que estaban en prisión. Esto dice la palabra que sucede en ese proceso. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. La Biblia es clara con respecto a esto y nos dice que nosotros vamos a enfrentar un juicio después de la muerte. Ahora, no hay una segunda oportunidad, no es esto lo que la palabra de Dios está hablando y está soltando. Además, es muy importante comprender que no es que Jesús está sufriendo en el infierno. Escuche, por favor, su obra de redención fue comenzada en la cruz y terminada en la cruz con el consumado es, terminado, se acabó, se cerró, todo tomó autoridad. Y ahí, por eso también es que Él mismo, no podemos decir que pasó esos 3 días en el infierno, sí que descendió al Hades, dice la palabra, pero evidentemente, como Dios no es hombre para mentir, Él había dicho que esa noche, ese mismo tiempo, iban a estar juntamente con aquel pecador. Le dijo: esta noche estaremos cenando con mi Padre. No sé si te lo recordás. Ahora, lo importante de esto es qué significado tiene en la palabra de Dios la sepultura de Cristo y nuestra sepultura en Cristo. Y ahí vamos a ver que Colosenses capítulo 2, verso 12, nos habla una palabra demasiado específica que nosotros tenemos que tomar y tener para nuestra vida.
Dice la palabra que vos y yo somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado, Pablo hablándole a los corintios, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiero decirte que una de las bendiciones más grandes que tenemos en la vida como hijos de Dios, muchas veces pasa desapercibida, te diría que frecuentemente ante nosotros pasa desapercibida, y es la sepultura de Jesucristo, y es la sepultura a la que Él nos da ese acceso. Sí, me escuchaste bien, la sepultura de Jesús es una bendición para nuestra vida, es una bendición, es una edificación, es un tiempo para nosotros de entendimiento, de posicionamiento en Él, porque vos moriste con Él, dice la palabra, y fuimos sepultados con Él. Esto es lo que habla Romanos capítulo 6, verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. De esto vamos a estar hablando mañana, día de gloria, un día de fiesta, un día donde descubrimos la plenitud de poder vivir en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos resucitados juntamente con Él en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que el pecado ya no tenga dominio sobre nuestra vida. Porque Él ha muerto, hemos sido justificados en el pecado. Hemos sido justificados del pecado, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. En el tiempo bíblico, cuando la gente moría, fallecía, eran inmediatamente embalsamados, eran preparados, llevaban aceites y se los envolvía en un lino fino. Esto es lo que hace un poco esta mujer cuando va con el perfume de alabastro y lo rompe delante del Señor, y Él habla de esto como un signo profético de que ya se acercaba el tiempo de su muerte. Eran estos perfumes, estos aceites que se colocaban. El cuerpo era oculto y era sepultado en una tumba. Es importante que comprendas que la palabra sepultura significa, o la etimología de la palabra sepultura es quitar de la vista, sacar de la vista, ya no poder ver. Cuando alguien es sepultado, no podés verlo. Sabés que ha muerto, pero ya no tenés acceso a verlo. Y eso es lo que Jesús hizo con su cuerpo, fue sepultado. Ahora, lo poderoso de esto es que nosotros somos sepultados en Cristo. Y esto significa que tu cuerpo viejo, tu forma de pecado, tu cuerpo que accedía al pecado, el que habla Romano, fue sepultado en Cristo. A ver, no solamente fuiste crucificado con Él, sino que también sos sepultado juntamente con Él. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Para que tomes autoridad en el nombre de Jesús en este tiempo, porque seguramente hay gente que en esta hora nos está viendo y está siendo acusado por el enemigo, acusado por demonios que traen culpabilidad. El diablo siempre trata de recordarnos lo que fuimos en el tiempo pasado. Yo quiero pedirte algo en esta noche. No quiero extenderme mucho más de esto, pero quiero que entiendas esto. No le permitas al enemigo que te esté susurrando lo que fuiste, que te esté susurrando aún cuando estás cayendo, porque esa no es tu identidad. Tu identidad es ser santo, tu identidad es separado, tu identidad está en Cristo, tu identidad es la vida del Cordero que te ha dado a vos vida para que puedas vivir una vida de plenitud cumpliendo el propósito de Él. No
no andes dando vuelta ni escarbando en la basura, no andes entre los huesos muertos de tu vieja vida, no vayas a esos lugares porque tu cuerpo de la vieja vida ya fue sepultado en Cristo Jesús. No vayas porque ya no está, no tenés acceso, no podés llegar a ese lugar. Está desaparecido por la gracia de Dios. Tu cuerpo de pecado ha desaparecido por la gracia de Dios. Y si el enemigo o espíritus vienen a acusarte de pecados pasados, es hora de hacerlos retroceder. Es hora de hacerlos correr del lugar al lugar de donde vinieron. No tienen autoridad, ya no hay autoridad sobre tu vida. ¿Y cómo lo haces? Lo vas a hacer con la palabra, con la autoridad que te da la palabra, pero con la autoridad de que has muerto en Cristo y has sido sepultado en Él. Si vos has confesado tu pecado, si vos te has arrepentido, si has pedido perdón, si este es un tiempo en tu vida de renovación en el Espíritu, toma la autoridad que Dios te dio y declara la palabra de Dios para tu vida, pero también declarala en el Espíritu para que el mundo espiritual escuche lo que ha ocurrido con tu propia vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, te animo que lo puedas proclamar para tu vida. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y amado, esta es la noticia de esta noche. El Señor fue sepultado, fue quitado. No pudieron venir a robar el cuerpo, no pudieron venir a buscar el cuerpo, no pudieron venir a buscar aquello que había muerto, porque el Señor había resucitado y su cuerpo fue sacado de ese lugar. No hubo posibilidad de que el enemigo pudiera hacer algo, no hubo posibilidad de que quebraran sus huesos, no hubo posibilidad de que alguien tocara. Así como ocurre con tu vida, no hay posibilidad de que el enemigo venga a traerte culpa porque vos estás en Cristo Jesús. Y si lo viene a hacer, viene a soltar esta palabra, posicionate en la identidad que Cristo te dio, que es juntamente con Cristo he sido muerto para ser sepultado y sos quitado de la vista del enemigo, sos quitado de la vista de los demonios para que no puedan acusarte, porque ahora tu vida está en Cristo, ya no es tu vida está en Cristo. Por eso en esta noche quiero animarte a esto, que comprendas que el poder de la sepultura es algo demasiado importante, no es casual, no es simplemente que la palabra habla de que hemos muerto juntamente con Cristo, de que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, de que hemos resucitado juntamente con Cristo para tener una vida Zoe, una vida nueva, una vida que mañana quiero hablarte. Así que tómalo, agárralo para tu vida. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo y este tiempo de sepultura es para tomar autoridad en el nombre de Jesús y para que ahora demos a luz lo que el Espíritu tiene para que vivamos. Ya nuestro viejo cuerpo ha sido establecido en Jesús. Hemos sido colocados en Él, escondidos de Él. Aún ni el Padre nos está viendo, sino que nos ve a través de su Hijo, porque estamos metidos de Él. Dentro de Él es que el Padre nos está viendo. Por eso Él es el primogénito, por eso Él es el que está en medio de nosotros. Amado, te bendigo, te espero mañana. Mañana va a ser la reunión. No lo vamos a hacer por el Instagram, mañana lo vamos a hacer en el Facebook de la congregación Vida Plena Centro. Te animo a que estés allí, va a ser la reunión central y comenzamos a las 20 horas. Mañana, 20 horas. Nos estamos viendo. Todos los estoy subiendo también a mi canal de YouTube. Dios te bendice. Chao.